Buen día a todos, soy el estudiante León García Ángel Alejandro de la Facultad de Ingeniería y del Colegio de Ingeniería Industrial. Este video va dirigido a la materia de metrología. Mi equipo está conformado por Grajales Tapia Iván, Gracida González Milagrosiani, Hernández Meléndez Rodrigo, Jaramillo Calixto Stephanie y su servidor. Para comenzar voy a hablar sobre la presión absoluta y manométrica. La presión absoluta es la medida de la presión relativa a un vacío perfecto. El vacío perfecto se define como el cero absoluto en la escala de presión absoluta, por lo que no hay movimiento molecular en ningún momento del sistema y no se ejerce ninguna presión sobre la superficie del recipiente. La presión manométrica es la medida de la presión relativa a la presión atmosférica ambiente. Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Por lo tanto, un valor cero en la escala de presión manométrica significa que la presión absoluta del sistema es igual a la presión absoluta ejercida por la atmósfera circundante. Sobre las diferencias de estas dos, la presión absoluta no puede ser inferior al cero absoluto, ya que ese es su punto cero. En cambio, la presión manométrica utiliza la presión atmosférica como punto cero. Aunque la presión atmosférica varíe, la presión absoluta es siempre definitiva. Ahora, los instrumentos para medir la presión son dispositivos de distintos materiales que miden la fuerza que un fluido es capaz de ejercer sobre una superficie, teniendo como referencia la presión atmosférica. Algunos ejemplos son manómetro diferencial, manómetro truncado, acuómetro, entre otros. La presión de vacío. El vacío es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial. La atmósfera de presión es una unidad de medida cualitativa que se define como la presión que se ejerce en la atmósfera terrestre a nivel del mar. Se suele utilizar el símbolo ATM, pero la ATM no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. El kilopascal es una unidad de medida de la presión que equivale a 1000 pascales. Se utiliza comúnmente en física y química para medir la presión de diferentes elementos y procesos. Así también el slug es la unidad de masa en el Sistema Común de Unidades de Estados Unidos, donde la unidad de fuerza es la libra. La libra es de esta manera la unidad de peso, puesto que el peso se define como la fuerza de la gravedad ejercida sobre un objeto. El bar es una unidad de presión, pero no es parte del Sistema Internacional de Unidades. Es definido exactamente igual a 100.000 pascales o 100 kilopascales. Su equivalencia más inmediata es a la atmósfera o al kilogramo sobre centímetro cuadrado. Hablando sobre el kilogramo por centímetro cuadrado, este mismo es una unidad de medida muy utilizada como valor de presión en sistemas de aires y gases comprimidos. Su simbología habitual es kilogramos sobre centímetro cuadrado, aunque lo correcto sería definirlo como kgf sobre centímetro cuadrado. Ahora, la relación de la presión con la elevación. Primero que nada, la presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, o sea, C por unidad de superficie. La elevación es un término que significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. La relación que existe entre estas dos, o sea, el cambio de elevación h en un líquido y un cambio de la presión, es kilogramos sobre metro cuadrado, donde y es el peso específico del líquido. Esta viene a ser una constante en el desarrollo de las ecuaciones. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama h, que es lo que ya nombré anteriormente. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo. El nivel de referencia puede ser cualquiera. Debido a que los cálculos de la mecánica de fluidos por lo general toman en cuenta la diferencia de elevación, es aconsejable que se elija el punto más bajo de interés en un problema como el nivel de referencia, a fin de eliminar el uso de valores negativos. Finalmente, aquí tenemos la fórmula de una manera un poco más explícita. Ahora, pasando a la presión de líquidos y gases. La presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido.
En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. La presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. A nivel del mar, la presión atmosférica es elevada y por tanto el globo tiene un tamaño más reducido, pero si este mismo globo lo subimos a la cima de una montaña, es mucho más grande. Dentro de sus formas de medir está la presión media, o promedio de las presiones según diferentes direcciones en un fluido. Cuando el fluido está en reposo, esta presión media coincide con la presión hidrostática. Hablando de la presión hidrostática, es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidrostática. En un fluido en movimiento puede aparecer una presión hidrodinámica adicional relacionada con la velocidad del fluido. Asimismo, la presión hidrodinámica es la presión termodinámica dependiente de la dirección considerada alrededor de un punto que dependerá además del peso del fluido, el estado del movimiento del mismo. Continuando con el ejemplo anterior del globo, dentro de su enfoque está que la presión externa es mucho menor y por ello la presión interna gana y aumenta el tamaño del globo. La presión la genera el aire que hay en la atmósfera. Dentro de sus semejanzas están que ambos son fluidos, ambos necesitan una temperatura más baja que los sólidos para ser como son, sus moléculas tienen más energía que la de los sólidos, ambos no se pueden moldear, y también los dos necesitan un recipiente para ser manipulados.